Hola, buenos días desde la isla. Soy Giovanni Sánchez y como ya es tradicional de lunes a viernes, esta es la Ventana 14 a través de la cual voy a comentarles los temas más importantes de este lunes, 11 de febrero de 2019. Mientras me tomo el cafecito informativo con ustedes, hablaré del hecho de que los cuentapropistas ya son más de 580,000 personas en toda Cuba. Pero ¿qué le falta al sector privado para crecer más? Por otro lado, la isla de los fugitivos, como podemos llamar a Cuba, pues ha sido el escenario para la muerte el pasado 30 de enero de Nejanda Abiodun, una de las mujeres más buscadas por el FBI. En otro tema, las limitaciones para la entrada de hombres a los hospitales maternos está impidiendo que ellos asistan a ese momento mágico que es el nacimiento de sus hijos. Y como pincelada deportiva, Panamá ha vencido a Cuba por 3-1 carreras y se ha coronado campeón de la Serie del Caribe. Pero a pesar de que la isla quedó en segundo lugar, no recibirá ni un centavo. Así que voy a revolver el cafecito informativo que está denso, porque se han acumulado muchos temas durante el fin de semana, un poco amargo, pero siempre necesario. Y como les contaba, Cuba ha registrado un total de 580,828 trabajadores por cuenta propia al cierre de 2018. El término por cuenta propia evidentemente es un eufemismo de esos que tanto abundan en el lenguaje burocrático y oficialista cubano. Recuerden que vivimos en un país donde, por ejemplo, a los trabajadores desempleados, el oficialismo les llama trabajadores disponibles y, bueno, pues una serie de distorsiones lingüísticas para no llamar a las cosas por su nombre, y entre eso ha caído el sector privado, que ha sido reinterpretado en los papeles de la burocracia cubana como sector por cuenta propia. Hay que hacer un poco de historia para entender la importancia de que haya más de 500,000 de este tipo de trabajadores ahora mismo en la isla. Esa historia se remonta a hace muchos años, especialmente a 1968, cuando ocurrió la llamada ofensiva revolucionaria, que no fue otra cosa que un zarpazo totalmente brutal al entramado de negocios privados que aún quedaba en la isla después del desmontaje que comenzó a operarse en el sector a partir de 1959. En 1968, Fidel Castro impulsó el cierre absoluto de todos los pequeños negocios privados, timbiriches, hostales, fondas para comer, que quedaban todavía funcionando en la isla, y hasta los zapateros, los limpiadores de botas, tuvieron que entregar sus cajones con el betún y el cepillo, porque ahora iban a pasar a estar bajo el absoluto control del Estado. Empezó así un momento muy gris para la economía nacional de profunda estatización, de control absoluto por parte de la Plaza de la Revolución de todo lo que se vendía, se consumía, y también, bueno, pues una etapa en que el subsidio soviético permitió que el Estado se ocupara mal que bien de todo eso. Con el fin de la Unión Soviética, con la caída del muro de Berlín, evidentemente pues el oficialismo cubano se dio de bruces con la realidad, que no podía sostener prácticamente todo el entramado económico de la isla, y permitió a principios de los años 90 la aparición muy tímida de este sector privado, al que llamó por cuenta propia. Desde entonces este sector ha tenido momentos de crecimiento, momentos de estancamiento, y ahora mismo está dando algunos pasos, pero muy lentamente. ¿Por qué lentamente? En primer lugar, porque las grandes demandas de los cuentapropistas no se han cumplido. Una de ellas es que se le permita el acceso a un mercado mayorista que no existe en el país. Ese mercado mayorista es muy necesario, especialmente para los que brindan servicios gastronómicos, pero también para los transportistas privados. Recuerden que mayoritariamente se trata de un sector que se especializa no solo en la gastronomía, sino también en el transporte de carga y de pasajeros, la renta de viviendas, habitaciones y otros espacios, y los agentes de telecomunicaciones, pero también los reparadores de equipos electrodomésticos. La no existencia de un mercado mayorista hace que estas personas no tengan acceso a precios preferenciales para comprar las materias primas, y por otro a una sobrecarga en la red de comercios minoristas, donde tienen que lidiar con la demanda doméstica, las necesidades domésticas, y eso produce muchas veces desabastecimiento. Otra demanda incumplida: no tienen el derecho a importar y exportar su mercancía de manera directa, sin intermediarios. Ese es un monopolio estatal
que limita mucho el trabajo de este sector privado. Y yo apuntaría también el hecho de los altos impuestos, que son impuestos muy pensados desde la penalización, impuestos demasiado cargados muchas veces que asfixian o no dejan crecer a estos pequeños negocios. A eso habría que apuntar que lamentablemente no se pueden ejercer por cuenta propia profesiones tituladas. Usted no puede ser abogado por cuenta propia, doctor por cuenta propia y mucho menos, muchísimo menos, periodista por cuenta propia. Así que ahí vamos, lentamente creciendo el sector privado, pero todavía con muchísimas restricciones. Y con eso me voy al segundo tema que les anuncié como la isla de los fugitivos. Pues sí, no me equivoco. Como saben, Cuba ha sido durante décadas un refugio para activistas radicales, terroristas y personas que han cometido crímenes en sus países y que están siendo buscados por la justicia. Esta isla ha dado albergue durante muchos años a etarras, también guerrilleros radicales que han cometido secuestros y asesinatos en América Latina y, claro está, a fugitivos de la justicia estadounidense. Por aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, la Plaza de la Revolución ha dado cobijo a muchas de esas personas. Una de ellas se ha fallecido en el 30 de enero pasado. Se trata de Nejanda Abiodun, al menos ese era su nombre como activista, y estaba acusada de participar en el robo de un vehículo blindado en 1981 en Estados Unidos, en el que murieron 2 policías y un guardia de seguridad. En 1990, Abiodun recibió el refugio político en Cuba y a partir de ese momento pues ha vivido aquí protegida, custodiada y sobre todo las autoridades cubanas han manifestado varias veces su negativa a devolverla para que se presente ante los tribunales estadounidenses. Esto no es nuevo, pero me gustaría abordar un detalle interesante y es que muchas de estas personas cuando llegan a Cuba al final terminan teniendo un nivel de vida muy por encima que la media de los cubanos. No solamente se les asignan casas de buena construcción, a veces hasta mansiones en la exclusiva zona de Miramar, sino que también tienen un operativo de seguridad y protección para evitar que los cazadores de recompensa vengan a Cuba, los abduzcan y los presenten ante las justicias de sus países. Así que después de 30 años, la factura de Abiodun sobre los bolsillos de los cubanos debe haber sido muy amplia en mantenimiento, sostenimiento y sobre todo el pago no solamente de su alimentación, sino también de los guardias que probablemente la custodiaban y velaban por ella. Con esto me voy al tercer tema de hoy, que tiene que ver con los nacimientos, un tema tan hermoso que llena de tantos alegría a una familia, pero que en Cuba está marcado también por las restricciones. Hay muchas regulaciones muy estrictas para la entrada de hombres a los hospitales maternos cubanos. Esto trae que la mayoría de los padres cubanos se han perdido el momento mágico del nacimiento de un hijo. Las autoridades alegan que hay poca privacidad en los salones de parto, que si entran hombres pues se infringe la privacidad de otras mujeres que están dando a luz, pero lo cierto es que en el reglamento general de hospitales no dice nada que excluya a los hombres poder entrar a los maternos. Por tanto, hay una nebulosa, hay una zona gris que algunos dicen que está prohibido, otros no pueden enseñar una regulación que lo diga, pero lo cierto es que en todos los hospitales ginecobstétricos de la isla se impide que los padres acompañen a su pareja en ese momento tan importante como es ver respirar a un hijo por primera vez, verlo llorar, darle la nalgada, tomarlo en brazos. Esto es una restricción que afecta muchísimo la participación de los hombres en la vida familiar también, y es algo que organismos internacionales e investigaciones han dicho que es muy importante para asumir esa responsabilidad y también para la cercanía entre padre e hijo que estén presentes en ese momento. Así que vamos a ver cuándo el Ministerio de Salud Pública permitirá a esos padres vivir un momento tan importante. Y con esto me voy ya al último tema, que tiene que ver con que Panamá se coronó este domingo campeón de la 61 edición de la Serie del Caribe, tras vencer a Cuba
3-1. A pesar de que Panamá y Cuba pugnaron por esta final, en realidad ninguno de los dos equipos recibirá un solo centavo del dinero del premio por no ser miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Así que felicidades a los leñadores cubanos por quedar en una segunda plaza, pero lamentablemente no les tocará ni uno solo de los $215,000 que conforman el galardón. Así que regresan a casa, han resucitado de sus primeras actuaciones en la serie, que fueron bastante flojas, bastante malas, pero